recuerdes quizás sobre el tema de hoy, algo, no sé, quizás si estudiaste previamente o si viste si, en algunos de EGRAS o unas clases, no sé, que en YouTube aparte, ¿qué se te hace algo nuevo, qué se te hace algo curioso sobre ese tema? No, no he podido aún revisar exactamente sobre el tema. Ya, entonces yo te voy a decir algunas frases y a ver si logras conectar o te recuerdas algo de fisiología, porque ese tema vamos a ver sobre los neurotransmisores inhibitorios, excitatorios, pero con más énfasis en el inhibitorio, y vamos a ver sobre también anestesia general. ¿Qué logras recordarte sobre los inhibitorios o excitatorios de los neurotransmisores? Si no me equivoco, está involucrado el GABA, el glutamato, mm, la acetilcolina creo que también. mm, Eh, Y mm, bueno, también que algunos están como que no sé, no estoy seguro, pero sí también los complejos los complejos de la proteína G, no estoy seguro. Ujú, Y de ahí no me acuerdo un poco tanto más. ya. Lo que dices tienes razón. Eh, si bien hay algunos neurotransmisores que están en el sistema nervioso central, otro en el somático, como mencionas, la acetilcolina, pero en este caso vamos a hablar sobre todo lo que son en el cerebro, ¿no? En el cerebro, la médula espinal, que sería el GABA y el glutamato principalmente. Y sí, tienes razón lo que dijiste de que algunos son acoplados a proteína G. En ese caso vamos a ver en el GABA, en el receptor tipo GABA B, que sí es acoplado a proteína G, pero la gran mayoría en su caso te das cuenta que son acoplados a canales iónicos. Viendo esa pequeña introducción, ahora vamos a empezar. El temario que vamos a ver hoy día, voy a dar una pequeña introducción, que es como un recordar fisiológico. Vamos a hablar del GABA, los depresores del sistema nervioso central, sobre los barbitúricos y por terminar, la anestesia general. Ahora aquí, justo lo que estamos hablando, de la introducción vamos a hablar sobre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. En este caso, en el sistema nervioso central, vamos a ver que entre los excitatorios está el glutamato y aspartato. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a salir de la neurona presináptica, como podemos ver, de glutamatérgica, y lo que van a unirse a los receptores en NMDA, como podemos ver. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que aperture que la entrada de calcio y sodio. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de aperturar estos elementos? Es que va a generar una despolarización. Entonces, al generar una despolarización en la neurona postsináptica, eso es lo que le confiere el aspecto de excitatorio. Porque, como había mencionado, el glutamato de aspartato tiene su canal en MDA, que es un canal iónico, como podemos ver, y va a generar una despolarización, que es una excitación en la célula. Entre sus funciones tenemos la memoria, aprendizaje, la plasticidad sináptica. En caso de los inhibitorios, que vamos a ver hoy día, vamos a tener el GABA. El GABA lo que va a hacer de igual manera, el GABA va a salir de su vesícula, en este caso acá vemos la glicina, pero en el caso del GABA lo que va a generar es el mismo resultado que la glicina, va a generar una hiperpolarización. ¿Por qué? Va a aperturar, ¿qué? Va a aperturar el canal iónico que va a dar ingreso al cloro. A dar ingreso al cloro va a generar una hiperpolarización en la neurona posináptica, lo que le confiere el aspecto inhibitorio. Como podemos ver, tenemos dos tipos de receptores, tipo GABA A, que es el canal iónico, abre el cloro, que da una inhibición rápida. Y también tenemos el GABA B, que no vamos a estudiar mucho acá, pero también es importante conocer que también existe, porque a veces te pueden venir un examen que solamente los canales, los receptores AGABA son solamente canales iónicos, o también puede ser eh, acoplados a proteína G. Y en el caso de la glicina también abre los canales de cloro, pero importa de la glicina su ubicación, porque de la glicina vamos a encontrar en la médula espinal y en el tronco encefálico. Estos dos puntos,
Eso es lo que diferencia. En el GABA más vamos a ver en todo el cerebro, todo el encéfalo. En cambio, la glicina vamos a verlo más en la médula espinal y el tronco encefálico. Esto es un pequeño recordar. Y ahora vamos a seguir con el siguiente capítulo que es GABA. Lo estoy avanzando un poco así porque acá lo que estamos viendo en GABA A y GABA B lo vamos a ver muy bien acá, que está, acá hay un cuadro un poco mejor explicado. El, el, bueno, el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, tenemos dos tipos de receptores, el GABA A, que es un ionotrópico, el GABA B, que es un metabotrópico. El GABA A lo que va a generar entrada de cloro, lo que va a generar una hiperpolarización rápida. En el caso del GABA B, que es el metabotrópico, va a aumentar la salida de potasio, lo que va a hacer, lo que también va a disminuir la entrada de calcio, lo que el resultado final va a generar una inhibición lenta, pero lo importante es que es prolongada. A diferencia de que el GABA te genera una hiperpolarización rápida, esto te genera lento, pero es prolongado. El GABA es más corto. La función del GABA es como una escalerita, siempre recuérdate que es como una escalera, porque va empezando primeramente de sedación, no, primero sedación, sueño, y puede llevarte incluso a un estado de relajación muy fuerte, de relajación muscular, y en unos casos va a generarte, te puede llevar a una anestesia general, porque vamos a ver, como vemos acá el cuadrito, acabo de hacer un pequeño zoom, ya. Por ejemplo, aquí vemos el GABA. El GABA, así como lo vemos, tiene dos características, que tiene subunidades, alfa, beta, gamma, está así unido. Y no solo está en forma circular unido, y cada punto, cada unión de estos distintos neurotransmisores o fármacos que vamos a ver más adelante están en distintas subunidades, y es importante a veces recordarlo. A veces, normalmente nosotros vemos que el canal iónico acoplado a cloro solamente se ve así, que está a diferentes puntitos así. O sea, porque el canal iónico GABA A no solamente sirve para los barbitúricos, vamos a ver también en las benzodiazepinas, también en los anestésicos generales, como podemos ver acá, el sitio de benzodiazepinas tiene un sitio para las benzodiazepinas, otro sitio para los barbitúricos, otro sitio para la anestesia general. Por eso es muy importante estudiar muy, muy bien sobre este canal iónico, porque este canal iónico es un punto de entrada para distintos fármacos que vamos a estudiar. Hoy solamente vamos a ver barbitúricos y anestesia general. La otra semana bueno, más adelante vamos a ver lo que es benzodiazepinas, porque benzodiazepinas se va a trabajar cuando hablemos de anticonvulsivos. Voy a retroceder el zoom. Ya. Y acá podemos ver el GABA A, que es canal iónico, como podemos ver, y aquí el GABA B, que no es muy estudiado, pero es acoplado a proteína G, ¿no? Como podemos ver aquí, todo lo que genera. Entre los fármacos vamos a ver las benzodiazepinas. Ahí es importante diferenciar entre las benzodiazepinas y los barbitúricos, porque cuando hablamos de canales iónicos, o canal, o el receptor a GABA, estos canales muy importantes, como te había mencionado, tiene distintas dianas de trabajo. En el caso de benzodiazepinas, lo que va a generar es que va a aumentar la frecuencia de la apertura. O sea, no todos van a trabajar igual. En el caso de la benzodiazepina, va a aumentar la frecuencia y va a generar como si estuviera, o sea, va a generar que se abra más veces o aumente la frecuencia para que ingrese más cloro. En el caso de los barbitúricos no genera eso. Los barbitúricos lo que va a hacer va a aumentar la duración de la apertura. Por ejemplo, si antes duraba un segundo, el barbitúrico va a generar que se quede abierto o que se quede aperturado durante 10 segundos, 20 segundos. ¿Para qué? Para que pueda entrar más cloro. Mira, trabajan de distinta manera, pero al final lo que logran es la entrada de cloro, pero la forma no es la misma. Y también vamos a ver más adelante los anestésicos generales como propofol y tomidato, y también dentro de este canal también trabaja el alcohol. En el caso del GABA B, entre los fármacos vamos a tener el baclofeno, que es un agonista, que es usado en espasticidad. La relevancia clínica del GABA A es que es principalmente de blanco de sedantes, hipnóticos, anticonvulsivos y anestésicos. En el caso del GABA B es solamente específico
es espasticidad. En ansiedad y epilepsia no se trabaja mucho, más siempre se va a trabajar con el canal o receptor GABA. ¿Qué es lo que va a generar las alteraciones? Que puede disminuir la función, lo que genera ansiedad, epilepsia e insomnio. O sea, si esto falla, no va a generar un efecto inhibitorio. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Va a aumentar la ansiedad, va a generar la epilepsia y el insomnio. ¿Por qué? O sea, lo que nosotros que queremos con estos depresores del sistema nervioso central es como apagar el cerebro, más que todo para las personas que son ansiosas, que tienen epilepsia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, lo que pasa es un desorden de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios a favor de los excitatorios. O sea, pueden disminuir los inhibitorios o pueden aumentar los excitatorios. Y por eso es que el cerebro está como sobreexcitado. Por eso lo que nosotros hacemos con ello es inhibir o deprimir el sistema nervioso central. Y cuando falla, estos canales genera ansiedad, epilepsia e insomnio. En el caso del GABA B, puede generar alteraciones motoras si falla su modulación. Listo. Hasta aquí, junto con la anterior diapositiva. ¿Alguna duda, Carlos? No, todo claro. En la imagen de arriba a la derecha es sobre las subunidades de la proteína G, ¿verdad? Alfa, beta y gamma, ¿no? No, no, esto es las subunidades del canal iónico, por eso todos de la. Ah, el Porque canal el canal iónico. iónico se puede ver así, pero tiene subunidades. Y cuando trabajemos, aquí no mucho, pero cuando trabajemos benzodiazepinas, los, hay unos hipnóticos que no pertenecen a las benzodiazepinas. Ellos son más específicos porque trabajan en cierta subunidad. Por ejemplo, el Solpidem, todos ellos, los medicamentos Z, que vas a ver que son buenos hipnóticos, van a trabajar en la subunidad alfa 1 porque es muy específica para generar solamente hipnosis. Ya no te va a generar, ya no es ansiolítico, ya no es depresor del sistema nervioso central, no, solamente te va a generar hipnosis. Por eso las personas prefieren tomar estos medicamentos que son más recientes, más nuevos, porque te genera menos efectos secundarios. Porque a veces cuando tomas, por ejemplo, si tú quieres dormir y tomas un barbitúrico para generarte ese efecto hipnótico, te va a acarrear muchos efectos secundarios, y entre ellos el más peligroso es la dependencia. Por eso, estas subunidades es importante que lo vayas conociendo ahora, porque más adelante cuando veamos anticonvulsivos o medicamentos hipnóticos, ahí vas a trabajar bastante con ellos. Es decir, esto es específico de la subunidad alfa 1, del beta 1 o del gamma 1. Por eso lo puse para que vayas viendo cómo es la forma ya del canal iónico Ah, GABA. ok, listo. Gracias. Ya. Ahora vamos a avanzar con qué es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, son fármacos, pero no solamente ellos, también son sustancias que disminuyen la excitabilidad neuronal, principalmente por, ¿cómo disminuimos ello? Potenciando la acción del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y también, no solamente ello, sino también inhibimos los receptores excitatorios del glutamato, que es el canal NMDA. O potenciamos el GABA o inhibimos los receptores excitatorios. De esa manera trabajan los depresores del sistema nervioso central. Y el efecto final de cualquiera de los dos es disminuir el estado de alerta, disminuir la actividad cerebral y motora, y puede llevar de una relajación hasta una anestesia. Por eso, entre ellos tenemos seis: el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, la anestesia general, los opioides y los cannabis, todos van a generarte esto, van a disminuirte el estado de alerta, quizás de distinto mecanismo, cualquiera de estos dos, pero te van a generar el mismo efecto, ¿no? Te disminuye la actividad cerebral, motora, y te puede llevar a una relajación hasta una anestesia. El mecanismo es importante recordarlo, es como repetir lo anterior, pero algo importante es que todos cruzan la barrera hematocefálica, porque están trabajando en el sistema nervioso central. Bueno, también, bueno, potencian la neurotransmisión inhibitoria del GABAérgica en el receptor GABA y también bloquean la neurotransmisión excitatoria glutamatérgica y modulan otros sistemas inhibitorios o modulatorios. Aquí he puesto como del, del canal NMA o también AMPA, que son dos canales bueno, son dos receptores que trabajan
bueno, son dos receptores del glutamato. Puede ser tanto el NMDA, como podemos ver aquí, o el AMPA. Ambos que van a generar la apertura del sodio. Van a generar la apertura del sodio, lo que va a generar una despolarización de la neurona postsináptica. Y también es importante recordar el grado de profundidad. El grado de profundidad es como la escalera, lo que te va a generar estos depresores del sistema nervioso central. Primero, te va a generar una ansiólisis, o sea, va a disminuir la ansiedad y la tensión. Por eso se escucha mucho que hay personas que son ansiosas y que le dan ansiolíticos. Ya, esos ansiolíticos son uno de estos depresores del sistema nervioso central. Puede ser benzodiazepina, barbitúricos. El otro escalón es lo que te genera una sedación, que es como una relajación mental y motor a la vez, pero no es el sueño, o sea, es una sedación, es como estás sedado, estás despierto aún, pero estás relajado mentalmente y motor. O sea, disminuyes el estado de alerta, pero sigues despierto, sigues consciente, solamente que estás en un estado más relajado. Y el otro punto viene a ser la hipnosis. En la hipnosis es cuando hay una inducción del sueño. Por eso hay que diferenciar esos tres. La hipnosis es cuando tú ya estás ya en un estado de sueño. ¿Ya? Luego puede llevarte al otro punto, que es una tranquilización profunda, que es una depresión marcada de la actividad neuronal. Y luego uno de los más marcados viene a ser la anestesia general, que es una inconsciencia, aunado a una amnesia, una analgesia y una pérdida de reflejos. ¿Todo para qué? Para llevar una actividad quirúrgica. Y por último, el efecto más indeseable, o en algunos casos, o en unas operaciones, lo que se quiere generar es el coma, y lo peor es una depresión respiratoria y cardiovascular, que eso pasa en la sobredosis. A veces personas que se drogan mucho con barbitúricos, o con cualquiera de ellos, que puede llevar a una depresión respiratoria y cardiovascular, y lo próximo, a la muerte. ¿Alguna duda sobre esta diapositiva, Carlos? Mm, con respecto al grado de profundidad, ahí va de menor como que a mayor, se puede decir mayor efecto, pues, se puede decir, ¿no? Exacto, es como los grados de efecto que pueden generar cada depresor del sistema nervioso central. Ya, ya está bien. De ahí todo claro. Ya, pero algo para recordar aquí es que no todos, por ejemplo, van a llevarte a una depresión respiratoria y cardiovascular. Hay algunos que te pueden solamente llegar hasta hipnosis. O sea, su techo es llegarte a una hipnosis, a lo mucho una tranquilización profunda, pero no te puede llevar a una anestesia general ni un coma. Es el caso de la benzodiazepina. La benzodiazepina, si hay una intoxicación, no te puede llevar a una depresión, una depresión respiratoria o la muerte, pero los que sí te pueden llevar a una muerte son el caso de los barbitúricos. Y bueno, la anestesia general, ¿no? Que eso sí te lleva que eso es lo que tú quieres llegar es aquí. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, que aquí vamos a hablar de los barbitúricos. En el caso de los barbitúricos, es un depresor del sistema nervioso central. Dentro de las generalidades que vamos a hablar, es que es derivado del ácido barbitúrico. O sea, y ese ácido barbitúrico, como podemos ver aquí, es la unión de un ácido málico con la urea. Es muy importante porque en las preguntas en tu paciente te pueden preguntar cuáles son los precursores del ácido barbitúrico, o si el ácido barbitúrico tiene en sí un efecto inhibitorio. Y eso también es algo a recordar, que el ácido barbitúrico de por sí no tiene un efecto inhibitorio. Lo que tiene efecto inhibitorio son los barbitúricos, que son derivados de este ácido barbitúrico. ¿Y cómo son derivados? Bueno, aquí vamos a tener que ver cómo cambia la estructura de este ácido barbitúrico. Por ejemplo, si cambiamos este oxígeno que está ubicado en el carbono 2, o sea, dentro de este anillo, vamos a ver, o de ciclo, empezamos pues siempre empezaba por el nitrógeno. Este nitrógeno es como si fuera el uno, luego vamos yendo en dirección al otro nitrógeno, ¿no? En esa ocasión es una dirección antihoraria. Empezamos con el nitrógeno en posición uno, el carbono está en la posición 2. Cuando el carbono que está en la posición 2 cambiamos el oxígeno que tiene y lo reemplazamos por un azufre, ese ácido barbitúrico se va a convertir en un tiobarbitúrico, que es un grupo de barbitúricos que vamos a ver. Cuando se reemplaza el carbono, el carbono de la ubicación 2 del anillo. Pero ¿qué pasa si nosotros reemplazamos este carbono 5?
ese carbono, porque empezó 1, 2, 3, 4, 5, este carbono 5 reemplazamos, porque ese carbono, como podemos ver, tiene cuatro espacios para completar el octeto. En ese caso ya está reemplazando con el carbón, con estos dos carbonos, dos espacios. Entonces acá, estos dos espacios que no se ven están reemplazados por dos hidrógenos. Entonces, si nosotros reemplazamos estos dos hidrógenos de ese carbono, ¿por qué? Por grupos alquilo, va a generar un oxibarbitúrico. O sea, solamente alterando su estructura, vamos a generar estos dos grupos, oxibarbitúricos y tiobarbitúricos, que aquí vamos a nombrar, porque todos los barbitúricos están dentro de estos dos grupos, entre los tiobarbitúricos y los oxibarbitúricos. Y también suelen preguntar esto bastante de la estructura. O en tu pasito de seminario, si no me equivoco, pueden preguntar. O de seminario de práctica donde te toque barbitúricos. Pero ¿qué pasa? Cuando agregamos grupos fenilos a cualquiera de estos espacios de carbono o nitrógeno, lo que va a generar es que va a conferir un- un- una, una característica anticonvulsiva de este, de este ácido britólico, lo va a convertir en bueno, un anticonvulsivo, ¿no? En ese caso viene a ser del fenobarbital. El fenobarbital tiene tiene grupos fenilos en ese ácido barbitúrico que estaba prehecho, y por eso es que tiene es un anticonvulsivo de elección que vamos a ver más adelante. Y bueno, el barbitúrico, como recordamos, como habíamos mencionado en el cuadro anterior, lo que va a hacer es prolongar la apertura de los canales iónicos de cloro, va a prolongar la apertura, pero eso no es todo su mecanismo de acción. Bueno, a lo que me refiero es que eso es su mecanismo de acción, pero a dosis bajas. Pero en general, bueno, es lo que hace, ¿no? A dosis bajas, te genera eso, prolonga la duración de la apertura de canal de cloro. Voy a ir marcando reemplazo. Lo que es importante, bueno, sí, eso prolonga la duración de apertura de canal de cloro. Pero lo que pasa es que a dosis altas tiene un efecto GABA-mimético. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vimos es que los depresores del sistema nervioso central potencian la acción del GABA. O sea, tiene que haber el GABA, y lo que hacen estos medicamentos o estos fármacos es que potencian la acción del GABA estando ahí. Tiene que haber un GABA para potenciar su acción y mantener bueno, y aumentar la frecuencia o prolongar su apertura, ¿no? Pero los barbitúricos no necesitan a veces de GABA. Con todas altas dosis, si ya no hay GABA, esto tiene un efecto GABA mimético. O sea que pueden abrir el canal sin el GABA, que es algo que no hacen las benzodiazepinas, que es algo que no hacen la anestesia general, es algo que no hacen los demás depresores del nervio central. Por ello, es que esto genera un mayor riesgo de ¿qué? De depresión profunda. Y esto también te puede llevar, ¿qué? Te puede llevar incluso a la muerte. Porque esto va a ir escalando. Te va a dar primero un efecto ansiolítico, luego un efecto sedante, luego un efecto hipnótico, luego va a llegar a que te dé como una anestesia general, y luego te va a llevar a una depresión profunda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el barbitúrico no está acá escrito, está en la siguiente diapositiva. Es un depresor reversible, o sea, se puede revertir el efecto que tiene, pero es difuso. O sea, no solamente va a ir al cerebro, va a ir al tronco, va a ir a la médula, o sea, se va a ir por todo el encéfalo, va a viajar. Y eso es la característica que preocupa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, no todos van a ir, o sea, no todos son no selectivos como los barbitúricos. Entonces, al ser no selectivo y al tener este efecto GABA mimético, puede llevarte a una depresión profunda. Esto es lo importante que recuerden los barbitúricos, porque esto no lo tienen ni los benzodiazepinas ni los otros expresores centrales. Bueno, y luego, bueno, lo que va a llevar es ¿dónde está? Bueno, el punto final es que te va a llevar el punto final es que te va a llevar a una hiperpolación neuronal que disminuye la excitabilidad cerebral, que es lo que se busca al final, ¿no? Y ahora voy a hacer un pequeño zoom. Voy a hacer un pequeño zoom. Ya. Aquí vamos a tener también
la duración de acción. O sea, la clasificación lo podemos tener en dos criterios. Depende de la duración de acción o también de su estructura química. En el caso de duración de acción, vamos a tener los ultracortos, que entre ellos tenemos el tiopental y el metoexcital. Aquí recordar el tiopental. Se habla bastante del tiopental. No, no. Me va a tocar recordar el tiopental. ¿Por qué? Porque te genera una inducción anestésica por vía intravenosa. Y como ambos son de rápida acción y de corta duración, como dice 5-15 minutos, el tiempo de acción que puede generar. En caso de los cortos, vamos a tener el seco orbital, el pantoborbital, que se usa como hipnóticos. Pero como que dice, ya se está en desuso ya, porque se está reemplazando por los medicamentos Z que te había mencionado anteriormente. Porque estos son, como te había mencionado, tiene un efecto de dependencia, aparte te puede generar un efecto mayor a lo deseado, ya no te puede generar solamente un efecto hipnótico, te puede dar una sedación y todo, que uno no desea a veces. En los intermedios tenemos el amorbital, que es también hipnótico, sedante, pero también poco usado. Y entre los prolongados tenemos acá el fenobarbital. Otro importante a recordar porque es un anticonvulsivo de elección. ¿Sabe por qué también lo utilizan como anticonvulsivo de elección? Por ese efecto no selectivo, porque no solamente va a ir a una cierta parte del cerebro, sino va a viajar a toda la parte del cerebro. Entonces lo que nosotros queremos en una convulsión, una crisis convulsiva, es que haga efecto rápido. Bueno, eso va a tener un efecto prolongado, pero queremos también que haga un efecto de forma difusa y que no solamente tenga un efecto con GABA, o sea, que nosotros queremos apagar el cerebro como sea. Si en este caso, como podemos ver, los barbitúricos necesitan del GABA a dosis bajas, pero a dosis altas ya no necesitan del GABA. Pueden mimetizar al GABA, entonces por ello lo utilizamos como anticonvulsivo de elección, como en epilepsia generalizada. Luego hablamos según su duración de acción. Y aquí es lo que te había explicado de los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos, que ahí están clasificados todos los que hemos visto anteriormente. Dentro de los tiobarbitúricos está el tiopental y tiolaminal. Mayormente es por los tíos, ¿no? El tiopental recuerda que que se utiliza como inducción anestésica. Y aquí ya está explicado por qué, ¿no? Porque tiene oxígeno en carbono 2 y esto tiene oxígeno en carbono 2. Dentro de los oxibarbitúricos, se usa el petobarbital, secoorbital, amoorbital y el fenobarbital. Bueno, ¿alguna duda así, Carlos? ¿O todo claro? Todo claro. Ya, Sí. perfecto. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Y aquí son los efectos farmacológicos, que también te preguntan bastante de esto. Bueno, el sistema nervioso central es un protector cerebral, así lo llaman a los barbitúricos. ¿Por qué? Porque genera una depresión progresiva. Ya habíamos mencionado que genera una sedación, hipnosis, anestesia, coma, pero también lo malo que eso te puede llevar a la muerte. Aquí por eso está marcado en los efectos farmacológicos, que otros depresores de por sí solos no te generan la muerte, pero eso sí te puede llevar a la muerte. Lo que te mencionaba del efecto protector viene a ser que es reversible, no selectivo, y genera un efecto Robin Hood. Por ejemplo, en episodios de isquemia cerebral, va a redistribuir el flujo cerebral hacia áreas isquémicas. O sea, como nosotros lo que queremos hacer es, como es un depresor central, va a disminuir el metabolismo, va a disminuir la o sea, va a disminuir el metabolismo,
si tú disminuyes el metabolismo de un órgano, va a necesitar menos sangre, va a necesitar menos demanda de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos una área isquémica, estamos protegiendo esa área al disminuir el metabolismo, porque nosotros, por ejemplo, nos da un ACV isquémico o falta hay una zona del cerebro que está isquémica. Si nosotros tenemos la misma demanda de oxígeno, se va necrosar más rápido esa zona. Entonces, lo que nosotros hacemos es suministrarle barbitúrico. ¿Para qué? Al darle barbitúrico, apagamos el cerebro, es como que lo bajamos toda la potencia y así esa zona isquémica no se va a ir necrotizando, no se va a ir degenerando rápidamente. Y ese es el efecto Robin Hood también, que redistribuye el flujo cerebral hacia áreas isquémicas. En el caso del sueño, va a disminuir la latencia del sueño y lo que va a hacer es que aumentar el tiempo total del sueño. Por eso es un efecto hipnótico tiene. Disminuye los despertares, ¿no? Disminuye la fase 3 y 4 del sueño no REM, disminuye la fase REM y tiene sueño menos reparador. O sea, tienes un sueño eh, más largo, pero o sea, no es en la zona que tú más deseas, que es el sueño 3 y 4 donde tú puedes dormir, ¿no? Sino en el sueño que disminuye tu fase REM. Por eso acá indica que es un sueño menos reparador. O sea, puedes dormir, pero ¿qué cosa? ¿No? O sea, no mejora la calidad de tu sueño. El analgesia no produce analgesia, pero sí puede generar hiperalgesia. Y esto es interesante. O sea, dirías, ¿por qué tiene mayor sensibilidad a dolor? Si supuestamente estoy inhibiendo el, el, mi, mi cerebro, ¿no? Y es porque también inhibes no solamente las neuronas, bueno, no vas a inhibir solamente a las neuronas presinápticas, sino vas a inhibir a las neuronas inhibitorias. O sea, es un poco paradójico, pero también puedes inhibir a las propias neuronas inhibitores de dolor. Entonces, como tú inhibes a esas neuronas inhibitores de dolor, el dolor que vas a sentir como está inhibido, vas a sentir más dolor que normalmente sientes, porque estás inhibiendo al inhibidor. Por eso que dice que produce hiperalgesia, mayor sensibilidad al dolor. En el respiratorio puede generar, es un depresor respiratorio dosis dependiente, que disminuye los reflejos protectores, y eso es lo que puede generar un laringoespasmo, o sea, como que lo que tú quieres, tu efecto protector, tu reflujo, todo ello, lo disminuye. Solamente en anestesia, pero no causa broncoespasmo. En el aspecto cardiovascular, lo que va a hacer, va a disminuir el tono simpático. Por ello, va a disminuir la resistencia vascular sistémica, va a disminuir el retorno venoso. Y hay que recordar, si disminuye el retorno venoso, la resistencia vascular sistémica, lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco, porque hay menos sangre en el corazón, entonces va a disminuir menos, el corazón ya no se va a contraer porque no tiene mucha sangre, porque recuerda que la contractibilidad depende de la precarga, entonces si hay menos sangre, va a haber menos contractibilidad. Por eso disminuye el gasto cardíaco. Por ende, también disminuye, porque disminuye el tono simpático, va a generar una vasodilatación, por eso que disminuye la presión arterial media. Atenúan varios reflejos y son vasodilatadores. Dentro del hígado, uno de los efectos principales que es un inductor enzimático del CYP450, o sea, de uno de los principales de enzimas, ¿no? Y un efecto que va a generarte es que aumenta la síntesis de porfirinas, lo que te puede precipitar la porfiria intermitente aguda, que incrementa el metabolismo de otro. Ya, te aumenta la síntesis de porfirinas. Pero esto es otro punto, que aumenta el metabolismo de otro fármaco. Como es un inductor enzimático, o sea, va a hacer que todo el CYP450 se active más o trabaje a mayor rapidez, entonces todo el fármaco puede generar interacciones con otros fármacos. Tú tomas a la vez un fármaco que es metabolizado por el CYP450, como lo está activando, como lo está induciendo ese fármaco, ¿qué es lo que va a pasar? Tú tomas el fármaco, se metaboliza más rápido, entonces lo que hace es que disminuye el efecto del fármaco. Por eso es muy importante, cuando tomes barbitúricos o cuando recomiendes barbitúricos, ver las interacciones que te genera, porque tiene un efecto en el hígado. En caso de riñón, va a generar una eliminación renal, en el caso del fenobarbital, parcialmente sin cambios. Y acá algo muy importante que recuerda, que es la alcalinización de la orina y la diuresis osmótica aceleran la eliminación en intoxicación. ¿Por qué? Cuando una persona se intoxica, nosotros lo que queremos hacer es que el fármaco salga lo más rápido posible del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros,
si nosotros recordamos a través del proceso de filtración, secreción, reabsorción. En el proceso de reabsorción, algunos fármacos se reabsorben, o sea, no se logran eliminar. O sea, si bien hay una tasa de eliminación, una tasa de diuresis, hay algunos fármacos que en la fase de reabsorción se reabsorben. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generamos? Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con el atrapamiento iónico. No sé si te recuerdas eso de la primera semana, que hablé sobre el atrapamiento iónico. ¿Te recuerdas, Carlos? Sobre el atrapamiento iónico. Sí, Atrapamiento iónico, no, exactamente no me acuerdo bien. ya. Aquí lo voy a dibujar. Por aquí, después lo borré. Nosotros a veces para que pueda atravesar el fármaco a través de la membrana y todo ello, tiene que estar en su forma no ionizada. En su forma no ionizada, ahí recién va a poder atravesar la membrana. Si está en su forma ionizada, no va a poder, entonces se va a mantener dentro del sangre o de la plasma. Por ejemplo, imagínate que esta celda, mm, a ver, no. Imagínate, esto sea los túbulos, y esto sea los canales, bueno, la sangre, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que el fármaco, por ejemplo, un fármaco como un triangulito, se quede aquí y ya no se reabsorba, tenemos que hacer que se quede aquí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si nosotros recordamos su forma no ionizada, es la única forma por la cual va a atravesar la membrana. Si está en su forma ionizada, ese fármaco se queda donde está, o sea, no va a poder atravesar la membrana. ¿Y cómo hacemos que nosotros se quede en su forma ionizada? Bueno, ahí depende del medio en que está. Si hacer, como está en el medio alcalino, va a haber bastante hidrogenio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a liberar bastante hidrógenos, hidrogeniones. Va a estar en su forma activa, porque hay bastantes bases, entonces el ácido va a empezar a segregar bastante hidrogeniones. Entonces, eh, va a estar en su forma ionizada. En cambio, si el fármaco que es ácido está en un medio ácido, lo que va a generar es que va a estar en su forma no ionizada, porque como hay bastantes hidrogeniones, o sea, en el medio alcalino, o sea, el medio alcalino, hay pocos, hay como un hidrogenión en el medio alcalino, pero en el medio ácido hay muchos hidrogeniones, hay bastantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido acá? Cuando hay muchos hidrogeniones, ya no ve manera de donar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se convierte en su forma no ionizada. Porque como está en un medio ácido, se convierte en su forma no ionizada porque no ve sentido convertirse en su forma ionizada, porque hay bastante hidrogenio. Dice, ¿para qué voy a donar hidrogeniones si ya hay mucho ya? Entonces, ¿qué se hace? Se convierte en su forma no ionizada. Entonces, cuando está en su forma no ionizada, sí puede atravesar membrana. Ya. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando está en un medio alcalino, hay pocos hidrogeniones. Como hay pocos hidrogeniones, ¿qué es lo que hace? Empieza a donar, a donar, a donar, a donar, y se vuelve su forma ionizada. Y en su forma ionizada se queda ahí. Es como si el alcalino lo atrapara ahí. De igual manera, recordemos que los barbitúricos son derivados del ácido barbitúrico, o sea, tienen una característica ácida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros alcalinizamos la orina para que en la orina se queden ahí, porque como es alcalina, hay menos hidrogeniones. Entonces, el ácido, bueno, los barbitúricos que tienen ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar en su forma ionizada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es donar, porque como ve que es un medio alcalino, va a empezar a donar hidrogeniones, porque es lo que hace un ácido, ¿no? Empezar a donar, donar, donar hidrogeniones y se queda en su forma ionizada. Entonces, como se queda en su forma ionizada, viaja, viaja, viaja por todo el conducto hasta que se vaya a la orina, o sea, hasta que se pueda orinar. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Que ese fármaco se excrete más rápido.
Por eso es que nosotros alcalinizamos, para que como es ácido, se quede ahí. Como es ácido, le gusta lo alcalino, se quede ahí y ya no pueda salir y para que podamos eliminarlo más rápidamente. ¿Se entendió así, Carlos? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Eso es unas características que preguntan bastante en lo que es, voy a borrarlo porque es para que se pueda quedar el cuadrito. Es algo que preguntan bastante en la farmacocinética, que acá está como efectos farmacológicos, pero en farmacocinética preguntan ello y te pueden preguntar en tu pasito por qué se alcaliniza, cuál es el punto, cuál es el fin de alcalinizar la orina para una intoxicación por barbitúricos, y ahí tú dices, ¿no? Ah, ya es porque es para que se cree un medio alcalino por el cual el medicamento o los barbitúricos, por su característica ácida, porque tienes que recordar que es una característica ácida, se queda dentro de la orina por el atrapamiento iónico. Bueno, en el ojo y cerebro lo que va a generar es disminución de la presión intracraneal, disminuye el consumo de oxígeno, o sea, su demanda metabólica disminuye, y también disminuye la presión intraocular. ¿Para qué? Para personas en neurocirugía y control de hipertensión intracraneal. Porque a veces cuando el cerebro se inflama, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y a veces lo que se necesita es que el cerebro lo inhibamos, ¿no? Porque hay veces que hay personas que cuando mucho se inflama o aumenta la presión intracraneal, tienen que extraerle una parte del cráneo, que es, bueno, muy feito. Y otros es un efecto residual, que también se habla bastante, que es una resaca. Porque recuerdas que esto genera un sueño, o sea, aumenta el tiempo de sueño, pero disminuye la calidad del sueño. Entonces, como por eso que las personas quedan con una resaca. Y también lo importante es que genera un riesgo de dependencia, que es lo que más se escucha, ¿no? Exceso de barbitúricos, así. Y también síndrome de abstinencia cuando se quita ello, ¿no? Bueno, hasta aquí todo claro, ¿cierto, Carlos? ¿O alguna duda sobre ese cuadrito? Sí, todo claro. Ya, entonces seguimos con el siguiente. Dentro de farmacocinética, acá vamos a ver la absorción, que es buena por vía oral y parenteral. En vía parenteral vamos a dar el fenobarbital porque se utiliza en caso de epilepsias o convulsiones, ¿no? Entonces, como es convulsiones, recuérdate, fenobarbital, no oral, de manera parenteral. Cuando te pregunten, porque a veces también preguntan en pasitos, dime tres medicamentos, tres barbitúricos por vía oral, uno por vía oral y uno por vía parenteral, te pueden poner. Y a veces en la teoría no te menciona, entonces tú ya debes saber, ¿cuál debe ser por vía parenteral? ¿Cuál debe ser por vía oral? También tienes que recordar cuáles son por vía oral y cuáles son por vía parenteral. Bueno, sus detalles, que pues son liposolubles y lo que hacen es atravesar rápidamente la barrera hematocefálica. Por eso es que en el caso de los ultrarrápidos, no lo toma y al toque sube al cerebro. En el caso de la distribución, vamos a ver que es rápida y depende de la liposolubilidad. Por eso aquí el tiopental tiene un inicio más rápido, como es más liposoluble, por eso que tiene ese inicio rápido, porque es mayor liposoluble que los demás. Y es así, mientras tú vas viendo aquí ese cuadrito de los ultracortos, cortos, intermedios y prolongados, aquí tú tienes que dibujar como una flechita, que lo voy a dibujar. Sí, con esta acá. Con una fecha, viendo cuáles los liposolubles. Los ultracortos son más liposolubles y los prolongados son menos liposolubles, ¿no? Porque demoran en menos tiempo. Y eso también te puedo preguntar, ¿cuáles son, dime, tres medicamentos más liposolubles y así? Y así, recuérdate, de este cuadrito ponle como una flecha y pon liposolubles. Los que están más arriba son más liposolubles, los que están más abajo menos liposolubles. Bueno, eso, ya que te pones el tiopental, secorbital, pentaorbital, amorbital y fenorbital, como puedes ver, 20%. Y también eso en la unión proteínas de igual manera. El metabolismo, bueno, que ya te voy a mencionar anteriormente, trabaja como inductor enzimático, lo que puede acelerar el metabolismo propio, no solamente de otros medicamentos, también propio y otros fármacos.
Y el fenorbital es menos metabolizado, entonces vamos a ver que en la orina, vamos a ver que el fenorbital está excretado así tal cual, sin cambios, sin metabolizarse. También te pueden preguntar por si acaso. La eliminación es renal y aquí lo que te he explicado anteriormente, que la alcalinización de la orina acelera la excreción e intoxicación. Y la vida media variable en el ultracorto es en minutos, en el corto intermedio 3 horas, los prolongados de 2 a 6 días. En caso de fenorbital dura de 2 a 6 días. ¿Alguna duda con ese cuadrito, Carlos? ¿O todo claro? Todo claro. Ya listo. Entonces seguimos con el siguiente cuadrito. Bueno, y aquí vamos a hablar ya de anestesia general. En el caso de anestesia general, vamos a ver las generalidades. Bueno, que la anestesia general lo que vamos a lograr, lo que buscamos, es un estado farmacológicamente inducible, irreversible y controlado. Porque esto lo vamos a utilizar en operaciones, entonces tiene que ser lo más controlado, porque tenemos que buscar nosotros que la persona entre en una hipnosis, o sea, una pérdida de conciencia, que es como te estaría durmiendo, pero también tienes que buscar una amnesia para que no se formen recuerdos de procedimiento, porque hay personas a veces que no se cumple esto y hay personas que recuerdan la operación y salen traumatizados, se pueden denunciar a los doctores. En el caso de analgesia, que también se suprime la percepción de dolor, o sea, no tiene que sufrir dolor ese paciente, la movilidad, que abolir todos esos espasmos, todos esos movimientos, por ejemplo, en plena operación que se pueda mover el paciente, o un reflejo, ¿sí? Por eso se abole todos los reflejos motores, se abole. Y también la estabilidad autonómica, que es lo que buscamos el control de las respuestas vegetativas al estrés quirúrgico. Y aquí vamos a ver el mecanismo de acción. En caso de todos los anestésicos generales, vamos a tener los que trabajan en el receptor GABA. Aquí tenemos el propofol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, los anestésicos inhalatorios, el isoflurano, cefoflurano, desflurano y el alotano. Todos ellos trabajan dentro de este canal. Todos trabajan. En el caso cuando hablamos de ketamina, óxido nitroso, xenón, todos ellos van a trabajar en el NMDA receptor, o sea, en los receptores bueno, en los receptores de NMDA, ¿de quién? De glutamato, que estos son excitatorios. Pueden trabajar tanto en los receptores GABA receptores o el NMDA receptor. ¿Estamos avanzando? ¿Alguna duda acá, Carlos, o todo claro sobre anestesia general? Todo claro. Perfecto. Ahora aquí avanzamos, el siguiente cuadro viene a ser, un consejo aquí es que cuando hablemos de anestésicos es un poco memorístico, porque los mecanismos, como puedes ver, solo tienen dos mecanismos. O potencian la acción del GABA o disminuyen la acción del NMDA. El canal NMDA entonces va a disminuir la despolarización. Es importante que te recuerdes bien los mecanismos y luego la clasificación, ¿no? Va a haber la inhalatoria, la intravenosa y la multimodal. Bueno, la multimodal es la que más queremos, ¿no? Pero siempre es recordar también la inhalatoria y la intravenosa, porque vas a ver que en la PPT son bastantes temas, entonces bueno así que lo tengas como está en la PPT así eh, organizadito. Recuérdate que dentro del inhalatorio vamos a ver los anestésicos inhalatorios gaseosos, entre ellos vamos a ver el inorgánico, que es el óxido nitroso y xenón. En la PPT, lo más importante del óxido nitroso, que es un excelente analgésico, pero es un débil hipnótico. O sea, si tiene que trabajar con un hipnótico aparte para que genere un buen efecto analgésico total, ¿no? Es siempre combinado, porque como es débil hipnótico, tiene que estar siempre combinado. Tiene riesgos de expansión de cavidades y déficit de B12 en su uso crónico. O sea, si se da un uso crónico, puede generar un déficit de la vitamina B12. Y bueno, si hay un déficit de la vitamina B12 a largo plazo, puede generar una anemia megaloblástica. Entonces te pueden preguntar, ¿qué anestésico está involucrado con su uso crónico a la anemia megaloblástica? Porque así te pueden preguntar con la enfermedad, no te preguntan necesariamente así, déficit de B12, no, te preguntan, ¿qué genera esto B12? Hay anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué te genera anemia megaloblástica? El óxido nitroso, porque te disminuye te genera un déficit de vitamina B12.
Luego de los orgánicos, tenemos en los orgánicos los alicíclicos, que tenemos el ciclo propano, trimetileno. Es decir, trata de hacerte eh, memotecnias, porque a veces te pueden preguntar en las preguntas de examen, dime o menciona, es lo clásico, menciona dos anestésicos inhalatorios gaseosos, dos volátiles, dos endovenosos, se pueden preguntar así. Entonces es bueno que te hagas memotécnicas para que así te recuerdes, ¿no? Bueno, el inorgánico es fácil, nitrosis y no, es lo que es inorgánico, ¿no? Aquí es la cosita, por acá sí no, vienen nombres raros aquí. Dentro de los anestésicos inhalatorios volátiles, vamos a tener los éteres y los hidrocarburos halogenados. Dentro de los éteres vamos a tener los simples, que es el éter etílico, el éter etílico, el óxido de éter, que es lo que se ve, pero no se ahonda mucho en el tema. Donde se ahonda bastante es en los fluorados. En metoxifluorado no, en el enfluorado no, sino en el isofluorano, desfluorano y sevofluorano. Ya recuerdo que para el parcial, que fue este primer parcial, hasta aquí viene, justo de aquí viene. Yo había estudiado casi todos los temas y justo había llevado también barbitúricos y este tema no lo había estudiado, porque yo lo vi y dije, pucha, no lo hago. Lo que sí hice, bueno, no te recomiendo porque ese examen vino, puede ser que vino, en ese examen vino, pero puede ser que no te venga así. Pero lo que más vino fueron los efectos que te generan los anestésicos. No te preguntaron mucho por los nombres. Bueno, sí, los nombres de cada uno que te genera, ¿no? El efecto dañino que te genera. Por ejemplo, acá te puede preguntar sobre la anemia megaloblástica. En el caso del isoflurano, es un potente vasodilatador. Voy a agrandarlo porque es muy chiquito. El isoflurano es un potente vasodilatador y es estable frente a catecolaminas. O sea, cuando se trabaja con catecolaminas, tú le puedes dar un potente vasodilatador, porque las catecolaminas, ¿qué es lo que van a hacer? Es un vasoconstrictor. Entonces tú le puedes, si tú quieres generarle un efecto vasodilatador, y ya tiene ya una catecolamina puesta, pues tú quieres revertir esa catecolamina, tú le puedes dar un isoflurano, porque es estable frente a ella. Y es un irritante de vía aérea, pero no para inducción, y es un depresor respiratorio. O sea, con eso puede disminuir la frecuencia de tu respiración, más que todo para inducirte a lo más estable posible, ¿no? Pero también tienes que tener cuidado porque te puede llevar a la muerte, porque es depresor respiratorio. En el caso del desflurano, justo eso me recuerda, tiene una recuperación ultra rápida, pero es muy irritante, genera tos y laringoespasmo, que eso te pueden preguntar. Y también produce taquicardia, ¿no? Pero es un efecto adverso que genera. Y en el caso del sevoflurano, es inducción rápida y suave, no es irritante como el de floranos, es una inducción rápida, pero es suave, o sea, si te piden uno de elección para que no te genere daño, un sevoflurano, porque el de florano es muy irritante, puede llegar un tos o que se dé un espasmo en la laringe, entonces complicado por una operación. Es de elección en pediatría y es menos depresor miocárdico. ¿No? Son cositas así. Lo más importante ahí puse. Luego dentro de los halogenados tenemos el cloroformo, cloruro de etilo, el color etileno, bueno, acá es cloroetileno, lo había puesto mal, es tricloroetileno. Y dentro de los fluorados, halogenados, tenemos el halotano, que es muy potente, es más depresor miocárdico que vasodilatador. O sea, lo que queremos hacer bajar, si queremos bajar el gasto cardíaco, como queremos bajar el gasto cardíaco, recomendamos un alotano porque es un buen depresor miocárdico. Si es depresor miocárdico, ¿qué significa? Que va a disminuir la contractibilidad. ¿Y qué pasa cuando tú disminuyes la contractibilidad y disminuyes el gasto cardíaco? Así trata de enfocarlo, no solamente que es ahí, sino trata de asociarlo. ¿Para qué me sirve que sea depresor miocárdico? O sea, ya, depresión miocárdico, pero ¿qué significa, no? Bueno, siempre trata de asociarlo a lo que te puede generar. ¿Para qué nos sirve eso? Para generar una disminución del gasto cardíaco. Pero puede generar también riesgo de arritmias y hepatitis alotánica. Recuerda, siempre H, recuerda daño al hígado. El alotano siempre friega el hígado. Puede llegar riesgo de arritmias, pero no es tan conocido por esto. Es más conocido porque genera una hepatitis alotánica. Que eso sí han preguntado anteriormente. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, Carlos, o todo claro?
todo claro. Lo que me dijiste de déficit, o sea, el déficit de B12 hace la anemia, o sea, produce la anemia megaloblástica, ¿verdad? Así como Sí, que más o menos como dije que te preguntó. Ya. sí, eso se puede preguntarte. Ya. Y bueno, eso es dentro de anestesia, clasificación, eso dentro de inhalatoria. Ahora vamos a ver intravenosa. Intravenosa vamos a tener 4 puntos, el propofol, el etomidato y ketamina y tiopental, que es, ya habíamos mencionado que era un barbitúrico, ¿recuerdas? De acción ultra corta. Eso también pregunta, porque, bien, recuerda que el tiopental es barbitúrico a la vez, pero también ese barbitúrico es utilizado como un anestésico intravenoso. Y como tiene asociación en ambos lados, te pueden preguntar al tiopental por su acción que es ultra rápida o por su acción anestésica general. Así que es bueno estudiarlo, el tiopental. En el caso del propofol, es derivado de los alquifenoles, es insoluble en agua y es de emulsión rápida. Tiene una característica alcalina, porque es de 7 a 8,5. Bueno, ligeramente alcalina. Disminuye la presión intracraneal, la presión intraocular, es un potente de presión respiratorio y cardiovascular. O sea que lo que queremos es que el paciente que esté lo más estable posible, que no tenga que dedicarse, entonces ¿qué le damos? Propofol, por intravenoso. Es un inductor más usado para generar una depresión respiratoria. Tiene un inicio de recuperación rápida, tiene una mínima resaca y es una acción antiemética, o sea que no te va a generar ese vértigo, ese mareo. Esa acción antiemética más acá se está utilizando, pues esa frase más vamos a verlo cuando hablemos antihistamínicos. Cuando hablemos antihistamínicos, una de las acciones o efectos que tiene es su acción antiemética. Pero ya, antiemética recuerda que es antimareos. Lo malo es que tiene un dolor en la inyección endovenosa y es contraindicado en hipovolemia, sepsis o alergia al huevo soya. Bueno, el- ¿por qué mayormente hipovolemia, sepsis? Porque si nosotros genera un depresor cardiovascular, nosotros en una hipovolemia o una sepsis, eso como para recordar una clase de shock, la hipovolemia y sepsis te puede llevar a lo que es un shock. En el shock lo que pasa es que hay una vasodilatación bien brava, o sea, es una vasodilatación, bueno, una hipotensión, ¿no? La vasodilatación te genera una hipotensión. Y esa hipotensión, tú necesitas que el corazón trabaje más rápido para que llegue más sangre a esas zonas, porque como está ampliando la luz arterial, la sangre necesita más sangre para llenar eso, necesitas más sangre, entonces más sangre para llegar a los órganos, entonces como que se pierde, al ampliarse la arteria, se pierde la sangre y ya no llega a los órganos, genera una hipoperfusión, esa hipoperfusión es shock. Entonces tú como generas eso, si tú le das un depresor cardiovascular, o sea, el corazón necesita trabajar a full porque quiere llegar la sangre como sea, quiere bombear, bombear, bombear. Si tú le das un depresor en una sepsis o una hipovolemia, lo matas al paciente porque ya está casi en shock la persona cuando está con sepsis o hipovolemia. Entonces, si tú disminuyes, le das ese depresor cardiovascular, lo matas a la persona. Por eso, hay personas que a veces llegan para la operación en sepsis o en hipovolemia y a veces le dan propafenol y lo matan. No es una buena alternativa. Por eso aquí lo ponen. ¿Contraindicado en qué? En hipovolemia y sepsis. Y ya sabes por qué ya. Porque es un depresor cardiovascular. Y tú, en una hipovolemia o sepsis, lo que quieres es que tu corazón trabaje a full, para que bombee más rápido, para que llegue más sangre a esa zona hipoperfundida. En el caso del etomidato, es un hipnótico no barbitúrico que tiene un inicio rápido, o sea, te va a generar un sueño profundo. Es un hipnótico, su característica es hipnótica. No tienen efecto analgésico, o sea, si tú le das un etomidato a una persona, le va a hacer dormir, pero lo que tú vas a aplicar a esa persona, no, esa persona va a sentir dolor, o sea, va a estar durmiendo, va a sentir dolor, puede generar espasmos y todo ello. Tiene un mínimo efecto hemodinámico, o sea, no genera, si la persona está en shock o sepsis, no va a generar un efecto hemodinámico, entonces puede ser utilizado y puede causar supresión adrenal hasta 24 horas. Importante. Inductor útil en pacientes con compromiso cardiovascular, ¿ves? Shock o cardiopatía. Como te había mencionado, es muy importante recordar esto del inductor, porque, o sea, lo vamos a utilizar en pacientes que tienen compromiso cardiovascular. El propofol no, el etomidato sí,
porque no tiene tiene un mínimo efecto hemodinámico. Y aquí ya te dice por qué ya. El riesgo de supresión adrenal y mioclonías es muy importante porque si te genera una supresión adrenal, ¿qué te genera la corteza? Bueno, ¿qué te suprime ello? Que ya no puedes producir adrenalina, noradrenalina, que son unos potentes vasoconstrictores. Por eso hay que tener cuidado en nuestros pacientes. La ketamina es un anestésico disociativo y actúa bloqueando receptores NMDA. O sea, la ketamina no va a trabajar en los receptores GABA, va a trabajar en los receptores NMDA. Genera una analgesia con una amnesia profunda. Aumenta la presión intracraneal, aumenta el CMR2, estimula el sistema simpático. Al estimular el sistema simpático, como si te recuerdas la clase que vimos de simpático, va a aumentar la presión arterial porque es un vasoconstrictor, va a aumentar la frecuencia cardíaca y también genera, es un potente broncodilatador. Porque si estimula el sistema simpático, te recuerdas que ellos trabajan con los receptores adrenérgicos. Y dentro de los receptores adrenérgicos tenemos el receptor adrenérgico beta 2. Y si te recuerdas, los beta 2 son broncodilatadores. Por eso que acá es importante recordar que estimula el sistema simpático. Mira, mira cómo se conecta esto con la clase de simpático. Porque parecería que no se conecta, ¿no? Porque está en el nervio central, pero sí se conecta. Pero acá dice, estimula el sistema nervioso simpático. Y tú te recuerdas ya. Te da nivel simpático, recuérdate los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. En caso de alfa 1, es un potente vasoconstrictor. Ya, por eso aumenta la presión arterial. ¿Ves? Ahí se responde la presión arterial. Y en el alfa 2 no lo estimula tanto porque en el alfa 2 lo que hace es una inhibición del sistema nervioso central, que también genera esto, porque genera una amnesia profunda, un depresor, ¿no? En el efecto del beta 1, recuerda, el beta 1 está presente en el corazón. Por eso, ¿qué es lo que genera esto? Aumenta la frecuencia cardíaca. Como estimula el sistema simpático, el beta 1 que está en el corazón se activa y es lo que hace que se aumente la frecuencia cardíaca. La presión arterial por el alfa 1, la frecuencia cardíaca por el beta 1. Y el beta 2 que te generaba era un broncodilatador, era un vasodilatador. Por eso que también es un potente broncodilatador. Y todo esto, todas estas tres características se explica de que estimula el sistema simpático. O sea, te estimula el sistema simpático, pero a la vez te hace dormir. Mira, por eso que es disociativo, o sea, como que te activa, es como que te activa tu cuerpo, pero te mantiene dormido. Es útil en qué pacientes asmáticos, en pacientes con shock y hipotensión, ¿ves? Por eso, mira, recuérdate cuáles son utilizadas para shock cuando nosotros queremos en un paciente revivirlo, o sea, activarlo, que ya está en shock así, una ketamina. Lo malo que te genera, produce alucinaciones, delirios y sueños vívidos en recuperación. Por ejemplo, no sé si viste Doctor House, pero bueno, yo me recuerdo porque en Doctor House, al patito cuando estaba a punto de, bueno, al protagonista cuando estaba, si no me equivoco, estaba grave porque le habían disparado, lo inducen al coma dándole ketamina, o bueno, le dicen que le den ketamina, ¿no? Y al darle ketamina es donde él tiene bastantes alucinaciones. Él piensa que está hablando con personas, está viendo cosas, pero en verdad está en coma, está durmiendo, y es porque le habían inducido ketamina. Y ahora ya entiendo por qué, ¿no? Porque produce alucinaciones, delirio y sueños vívidos en recuperación. O sea, está recuperándose, pero la persona tiene sueños. O sea, está soñando todo ese rato mientras está dopada, mientras está con la ketamina, porque ¿qué genera? Una amnesia profunda, o sea, te genera un sueño terrible. Y también analgesia, o sea, ya no sientes nada de dolor. Y por último, el tiopental, que es ultra corto, es un tiobarbitúrico, muy liposoluble, o sea, un inicio inmediato. El inicio inmediato se explica porque es muy liposoluble. Es un depresor del sistema nervioso central, disminuye el CMR2, no recuerdo qué es el FSC, pero disminuye la presión intracraneal. Es no analgésico, o sea, te va a generar te va a deprimir, te puede llevar a dormir, así te puede generar, pero no te disminuye el dolor. Y mira, como te había explicado de los barbitúricos, es que es un depresor respiratorio y cardiovascular, o sea, eso te puede llevar a la muerte. Si no se controla este tiopental, como te había explicado, por su efecto mimético, porque no necesita del GABA para activarse, puede generarte un depresor respiratorio. Útil donde aquí te dice
útil en neurocirugía y crisis convulsivas refractarias. Lo malo que se acumula en tejido graso. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble. Eso por la clase de farmacocinética. Te recuerdas que a veces los fármacos que son muy liposolubles se acumulan en la grasa. Y eso al acumularse no se excreta y genera un uso a largo plazo que va generando, va generando, va generando, va liberándose de la grasa y la persona tiene un efecto a largo plazo. O sea, se toma un tiopental, pero le va a durar mucho tiempo porque es muy liposoluble. Más en personas obesas y en personas ancianas, porque ellos tienen mayor grasa tienen los ancianos. ¿Alguna duda con los intravenosos, Carlos? Todo claro. Ya, perfecto. Ahora vamos con el último. El multimodal es el más usado, o se prefiere más, por así decirlo, porque es un uso combinado de anestésicos intravenosos, inhalatorios. Como has visto, algunos de por sí solos, algunos anestésicos inhalatorios tienen déficits en algo. Algunos son muy buenos analgésicos, pero no son hipnóticos. Otros son muy buenos hipnóticos, y otros no son buenos analgésicos. Y si tú recuerdas, el fin o el objetivo es generar todas estas características. Tú no puedes generar solamente dos características y que te falte una, porque tú tienes que generar hipnosis, tú tienes que generar amnesia, tú tienes que generar analgesia, tienes que generar inmovilidad y estabilidad autonómica. Y por eso te leen aquí que el multimodal, que es un uso combinado anestésico intravenoso, inhalatorios, opioides, que vamos a ver más adelante, y los bloqueantes neuromusculares. Porque nosotros queremos que tenga todas esas características, pero tenga que ser un bloqueante neuromuscular. Y eso lo han visto, si no me equivoco, en los anticolinérgicos, no, los antinicotínicos, que trabajan en el receptor nicotínico de los músculos, y eso generaba que los músculos no se puedan mover. Sino, ahí hablaban de por ejemplo, lo que tienen los venenos de las tribus, bueno, de esas tribus de la selva, que cuando te lanzan, a veces los que tienen un compuesto cumarínico, los cumarínicos o ello, lanzan ese veneno a los animales y los animales se quedan inmóviles. Y cuando lanzan a las personas se quedan tan despiertas, pueden sentir todo, pero están inmóviles, no pueden mover sus músculos, se quedan así como inmovilizados. Y eso es por los bloqueantes neuromusculares. La ventaja es que tienes menos dosis de cada fármaco, ya no necesitas una dosis alta para que te genere, por ejemplo, si tú solo te generaba hipnosis y tú tienes que subir la dosis para que te genere una sedación profunda, ya no, porque como tú utilizas varios, tienes menos dosis de cada fármaco. O sea, que disminuyes. ¿En qué se traduce? Que disminuyes sus efectos adversos de cada fármaco. Menor riesgo de efectos adversos, como que te he mencionado, y mejora la analgesia postoperatoria. Ya no te levantas con resaca, ya no te levantas con ese dolor, sino que tiene una mejor analgesia postoperatoria. Y ella acaba con la clasificación de los anestésicos, y ahora vamos a ver las etapas de la anestesia general inhalatoria. Esto es lo había clasificado, se me equivocó el nombre y me olvidé, pero en 4 puntos. La etapa 1, que es la analgesia amnesia, que es cuando se ponen el anestésico inhalatorio hasta la pérdida de conciencia. O sea, desde ese punto, desde que empieza a respirar el analgésico inhalatorio volátil, hasta que pierde la conciencia, el paciente está despierto pero relajado. O sea, el paciente está despierto, está como medio, no sé si viste algunos videos donde está el paciente con el eso, pero está medio dormido, a veces responde, le dicen, hay videos que está saliendo ahora en TikTok donde le dice, cuenta de 1 hasta 10 hasta que te quedes dormido. Ya, ese espacio mientras está respirando los anestésicos hasta que pierda la conciencia, es el etapa 1, que puede generar una sensación de memoria normal, porque tú le preguntas 10 segundos y se recuerda, está consciente. Una análisis y analgesia parcial, y luego o sea, esto es el camino, lo que lleva, ¿no? Lo normal, luego genera una amnesia, ya se va olvidando poco a poco con una analgesia parcial, y por último una amnesia con una analgesia completa, ya no siente nada, cuando está durmiendo ya se durmió. Luego sigue la etapa 2, que es la excitación y delirio, que inicia con la pérdida de conciencia y termina cuando desaparece el reflejo palpebral. O sea, tú le haces el reflejo palpebral, bueno, inicia la pérdida de conciencia y bueno, y termina cuando le hacen el reflejo palpebral y ya no tiene, ahí acabó esa etapa 2.
¿Qué genera? ¿Qué manifestaciones tiene? Una respiración irregular, quizás una taquipnia o, bueno, el ritmo puede cambiar, ¿no? Porque lo normal que te entre 16 a 20, pero puede aumentar o disminuir o cambiar el ritmo. Puede ser que esté respirando, o sea, puede respirar dentro del rango, pero indistinto o de manera rítmica. Entonces, eso se puede ver dentro de esta etapa 2. Una excitación motora, movimientos no controlados, tipo espasmos, una hiperactividad vegetativa, o sea, vómitos, taquicardia, pupilas dilatadas. Eso en la etapa 2. En la etapa 3 es la anestesia quirúrgica, que tiene desde la desaparición del reflejo palpebral hasta el apnea. Los planos son progresivos. Primero empieza con un sueño profundo, luego una pérdida de sensibilidad, luego una pérdida de tono muscular, luego una parálisis intercostal, que luego se secunda con una respiración solo diafragmática. O sea, no vas a ver que está respirando, solamente el diafragma siente que se mueve. Y es la fase, cuando ya llega esta fase, cuando tú ves que todo tiene estos pasos, es la fase adecuada para la cirugía. Es la etapa 3. Cuando tú ves la etapa 3, la etapa de anestesia quirúrgica. Y luego, por último, la etapa 4, que es la parálisis vulvar, que es una depresión total de centros vulvares. Que hay centros vulvares que se encargan las funciones vitales, ¿no? De la respiración y todo eso. Genera un apnea y colapso cardiovascular, porque ya deprimes el bulbo raquídeo, ¿no? El signo, una midriasis intensa, o sea que la pupila se va abriendo, se va dilatando, una piel pálida y fría, una hipotensión profunda porque ya no hay control del sistema nervioso simpático ni nada, un pulso débil y o ausente. Es una fase peligrosa porque puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿has alguna duda con lo último, Carlos? Todo claro. Ya listo, Carlos. Y bueno, hasta ahí fue la clase. ¿Tienes alguna duda así sobre barbitúricos o alguna parte quizás no se te quedó, no quedó muy claro? No, sí, sí, todo lo entendí bien. Ya, perfecto. Ahorita te voy a mandar el link de post-test. Está cargando, está en mi WhatsApp. ¿Te dijeron cuándo voy a dejar de grabar?